un sueño que fue tan real que esta iglesia se había convertido 3 veces en largo de que había, y el techo no era así, el techo era de 2 aguas y era como una catedral, era enorme. Y yo estaba allá. Y Dios le da sueños a uno y uno tiene que muchas veces visitar nuevamente el sueño para poder entender lo que Dios le muestra a uno. Porque de la primera pasada uno no entiende. Uno tiene una imagen y cuando uno visita el lugar donde Dios te muestra, tú puedes ver los detalles. La cosa fue que el lugar era 3 veces el largo de este y era enorme. Y yo estaba por allí y había un muchacho como de algunos 26 años que tocaba la guitarra y el púlpito estaba como por allí, desde allí él cantó porque era algo bien grande. Y en un momento comenzaron la gente a desfilar de la calle por montones. Muchachas jóvenes con hijos, pareja, familia, empezaron a desfilar por este lado y todos iban para el altar. Y había un problema, como siempre hay un problema en las cosas, ¿verdad? Que cuando el muchacho fue a cantar con su guitarra, no se oía bien lo que él cantaba. Y yo tengo en mente poner el control de los micrófonos ahí. Yo vine ahí a bregar con los controles, pero me di cuenta que en esa iglesia grande todavía yo estaba usando ese control pequeño. Y que no era lo mismo. Que había problemas con lo que se dice desde aquí del altar. Porque no se podía comprender bien lo que se hablaba desde él. Yo quería oír la canción que él estaba cantando. Cuando él terminó, yo le fui a decir a él que la volviera a cantar porque yo había arreglado el micrófono. Y ahí desperté. ¿Y por qué yo le cuento este sueño? Porque este sueño tiene mucho símbolo, muy simbólico. La gente Dios la va a traer sin nadie buscarla, porque Dios la va a traer por lo que Dios está haciendo y continuará haciendo. Y una de las cosas que vi, que Dios va a cambiar lo que se oye de aquí. Como se oyen las cosas, Dios lo va a cambiar porque va a haber clarificación. Cuando yo vi toda esa multitud, toda esa juventud que estaba por ahí, yo estaba allá atrás y ellos venían para levantar todo. Es un buen sueño. Yo le había dicho los otros días a Mano Cristian que me dio un sueño también, que la iglesia estaba llena. Y yo dije, bueno, sería bueno que Dios me lo muestre a mí también, porque yo veo a todos los hermanos con ese sueño, pero yo no lo veo. Y haciendo cosas atrevidas, a ese joven que tiene como 26 años de pelo negro, que toca la guitarra, te llamo para que llegue, porque Dios te está llamando para que venga, porque Dios va a traer gente. Y ustedes dirán, el pastor está loco, déjeme loco, porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y el poder de su fuerza. Y hay unas marcas en la iglesia, en la Biblia, que muchas veces nosotros no entendemos. Como yo estudié electricidad y otros componentes, usted sabe que las cosas funcionan en ciclos, y usted ha visto muchas veces en símbolos que la corriente alterna que se usa aquí tiene 60 ciclos, tiene un ciclo que es así y un ciclo que es por debajo. Y eso es espiritual también. Cuando el Señor le pidió al profeta una señal de un milagro, él pidió que el reloj de Acaz volviera atrás la sombra 10 grados. Una vez esos relojes de sol, una vez que el sol camina, nunca vuelve atrás, no tiene nivel separante como el elefante. Y esa hora era bien difícil para que volviera, pero eso es algo espiritual. El reloj de Acaz en la historia es un reloj de sol, pero el reloj de Acaz espiritual es un reloj que va al pasado y el cual el espíritu usa, y el Señor me permitió ver después de unos sueños que yo tuve, después de un montón de años, que yo pude ver el tiempo de Dios abierto. Mire, de las 9 a las 12, ese es el pasado. Cuando Dios usa a alguien en discernimiento o en don de ciencia, recurre al pasado, porque en el pasado nuestro pasaron muchas cosas que marcaron nuestra vida.
Entonces el Espíritu Santo utiliza a alguien trayendo cosas que pasaron en el pasado, que muchas veces fueron trágicas, muchas veces marcaron nuestra vida. Yo voy a empezar esto como Dios quiere que yo empiece. Gloria a Dios. Hay cosas que marcaron nuestra vida para siempre y nos llevaron a una crisis por muchos años, y esa crisis desarrolló una forma de pensamiento que es tóxica, una forma de pensamiento de tristeza, de congoja, de depresión, de opresión, de fracaso. Cuando el Espíritu usa a alguien con el don de ciencia o de discernimiento, trae cosas del pasado, las trae al presente, le declara a esa persona qué pasó en ese tiempo, y Dios las arregla en el presente y las coloca como un archivo en el pasado en paz. Y por eso es que las personas podemos recibir paz cuando el Espíritu Santo habla de algo que pasó en el pasado. Yo no iba a hablar de esto. ¿Tú entiendes lo que estoy hablando? Entonces, dice David que hay un coro que dice de la ciudad de nuestro Dios, de la cual está a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Eso en hebreo se llama el septentrón. El septentrón es el mediodía. Y el mediodía es donde está Dios. La hora actual. La hora actual, la hora que es ahora, es el mediodía. Eso es lo del medio. Y después que esa hora de las 12 comienza a moverse hacia adelante, después de las 12:01 comienza lo que se llama lo profético. Hasta las 3 es cuando el Señor nos venga a buscar, ¿verdad? Está a la mitad del reloj, de 9 a 3. Eso es lo que se ve. Hay otras cosas que no se ven porque pertenecen a lo espiritual terrenal, que está escondido, que está sembrado en contra nuestra. Le estoy dando una base espiritual, un fundamento para que usted sepa cómo Dios se mueve. Y cuando Dios usa a alguien en profecía, empieza la hora desde el septentrón hasta las 3 del futuro. El Señor dice, declara lo que va a pasar en el futuro. Ese es el movimiento normal del Espíritu, y el movimiento normal que debe haber en la iglesia para que haya revelación, para que haya sanidad y para que haya liberación. Y yo he visto muchos momentos que Dios ha hecho milagros y milagros de liberación cuando no hay mucha gente, porque hay cosas que son privadas que Dios quiere que sean privadas, porque quiere respetar la privacidad de esa persona. Hay cosas que yo no puedo decir por el micrófono que yo tengo que decir a una persona. Hay otras cosas que las tengo que decir tal y como son. Hace como 27 o 28 años, mucha gente se pregunta, ¿esta iglesia tiene nombre de Rema? Hace casi 30 años el Señor me dijo a mí, por un varón que vino de Nueva York, en Boston, en el Rema de mi palabra, yo no tenía la más mínima idea del Rema, porque el Logos es la palabra escrita, el Rema es el poder de la palabra dicha, el Dabar es el poder explosivo de la palabra de Dios que trae cambio. Y el primer ejemplo del Dabar, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, en un momento donde no había sol, no había nada para descomponer el sonido, la luz, nada. Dios dijo, se ha hecho la luz, y fue la luz. Y si usted lee bien Génesis, la luz estuvo prendida 3 días. 3 días tuvo esa luz alumbrar, antes de que él introduciera el sol. Se le dijera a Moisés que hizo entonces las grandes lumbres, el sol y la luna. Hay una luz que nos alumbra. Amén. El hermano Cristian ha estado hablando de un tema que ha sido bien controversial. Lo ha sido para mí y lo ha sido para mucha gente. Cuando uno habla del final, de si hay arrebatamiento, si no lo hay, si vamos a pasar por la tribulación, como él tuvo muy bien a explicar el jueves, yo me gocé mucho ayer oyendo el mensaje, porque está muy bien explicado. Le doy gracias a Dios por ti, que Dios te ha ido puliendo para que sea un gran maestro de la palabra. Yo me quito el sombrero delante de ti. Y yo quiero que ustedes se desarrollen a lo que Dios nos llamó.
Y el Señor me dio una palabra que está en Génesis 6. Dice la que vamos a leer del 1 al 5. Y yo me he dado cuenta que nosotros hemos caminado en la peregrinación de nuestra vida, en lo que hemos caminado en el Señor, pero a la misma vez muchas personas han caminado por encima de una palabra sin lograr comprenderla. Entonces después quieren entender otras cosas grandes de Dios sin entender el principio. Ponme los aires allí, ponlo, como dice David, los 70, que son los robustos, los 69. Estamos en vivo, hermano. En este mundo que estamos hace calor y hace frío. Así que vamos a leer Génesis 6, del 1 al 5. Y los que puedan estar en pie para reverenciar la palabra, ¿qué vamos a hacer? Y esto es una palabra bien trillada, que se dice todos los días, pero hay cosas aquí que son ignoradas porque nosotros no conocemos el valor de ellas. Por la bendición de Dios Trino, por la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los parientes desde la antigüedad, fueron varones de nombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo lo que intento de sus pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Mi Biblia suena diferente a la suya porque es la Reina Valera de 1865. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido que seas tú el que ponga las cosas en su sitio, que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual, como está escrito. Señor, que el oído interno y el alma y toda la disposición de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea disponible, sea dispuesta para recibir palabra, para recibir doctrina, para recibir corrección, para ensalzar tu nombre, para tener luz y dirección, para traer énfasis en lo que muchos han ignorado. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el que revela los misterios y las cosas. Glorifícate de una manera especial. Glorifícate de una manera especial como tú lo sabes hacer. Yo te pido, Señor, que tú saques, quites, destrones toda fortaleza de engaño, toda atadura intelectual, toda atadura que trae apatía hacia lo tuyo, en lo que despierta apostasía, sea quitado, Señor, y sea puesto el corazón en una condición, en un estado, que la semilla tuya muera, nazca y lleve mucho fruto. Estas cosas las declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta palabra, yo quiero comenzar poniendo énfasis en el verso 3, cuando dice que dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta palabra contender, que está ahí en español, no es la palabra original. Esta palabra, en días atrás, el Señor me trajo esta palabra y a mí, mientras la estudiaba, me voló la mente, me voló la cabeza, como decimos nosotros puertorriqueños.
porque cuando empecé a buscar su significado me había dado cuenta que me había pisado una mina de tiempo, una mina que está activa. El hermano Cristian estaba hablando de la gran tribulación en días atrás, y esta palabra es una antesala para la gran tribulación. Esta palabra es una antesala para el juicio de Dios inescapable. ¿Cómo usted dirá, pastor, cómo usted dice esa palabra contender? Pues mire, esa palabra está en el 1777 y su raíz primaria de contender es dum, se le dice din. Entonces se habla en su definición de juzgar, de afirmar, de sostener, de augir. Y entonces habla de gobernar por implicación, juzgar como un árbitro. También es esforzarse con una ley para castigar, contender, defender la causa de la justicia. Y cuando se buscan los significados de esta palabra, el nombre Medina con un acento quiere decir cargo de juez, y que también tiene la jurisdicción. Y hay otro nombre que se llama Dayan, que es juez o abogado defensor. Y esta palabra, contender o din, escrita en español, no dice el mero sentido o la gran afinidad que apunta según el Eterno. El diccionario antiguo hebreo sugiere que esta palabra tan boba, esta palabra que hemos pasado por encima por un montón de tiempo, sea comparada con la palabra Adón. Cuando yo vi esto, yo dije, las cosas tan malas. Porque aquí el Señor está hablando de un juicio. Porque cuando uno pone en orden lo que pasó, si usted mira la historia, mucha gente pregunta qué pasó. Y cuando se compara esta palabra con Adón, con Dios mismo, está comparando. Porque la palabra Dios envuelve muchas cosas. Y envuelve sobre todo seguridad, salvación, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas que esto habla, ¿verdad? Entonces, habla que Adón es gobernar. El Adón es el soberano, el amo, el dueño, el Señor. Y todos estos nombres los vamos a comparar con los nombres que empiezan con Adonis. Y hay una razón por esto. Porque cuando se habla de que Dios no va a contender, que Dios no va a luchar con el hombre, el problema es que mientras nosotros hemos estado en esta tierra, siempre ha habido un tipo de justicia o un tipo de balance para que todo el mundo pueda vivir en un lugar y esté tranquilo. Bajo ese balance de Dios, las naciones tienen sus líneas, tienen sus fronteras, ¿verdad? Otras fronteras son por el agua, por el mar, por los ríos. Y todo ha estado dividido, y todo está una parte. Los chinos están en China, los japoneses están en Japón, aunque ahora no es así. Los chinos se quieren ir de la China y quieren coger la toronja, el mango y los guineos. Quieren el mundo entero, ¿verdad? Usted lo sabe que eso está pasando, que quieren conquistar el mundo. Mientras Dios hizo al mundo y ha estado aquí con nosotros, Dios Espíritu ha contendido con el hombre, lo ha protegido, porque Él es el gobierno, Él es el juez, Él es el que trae justicia, Él es el que mueve las cosas, y nosotros por ende podemos vivir en la tierra. Pero aquí dice en el verso 6 que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí está abriendo una puerta, declarando lo que es juicio. Cuando nosotros buscamos esa palabra de Adonis, Adón es el Señor, Adón es el soberano, pero también la palabra Adonis o Adonigán del H13,
lo primero que declara es que es Señor de altura. Oiga esto bien, que Dios, Adón, es el Señor de altura. Dice la Biblia que Él gobierna en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Adonis Tedesec dice que es Señor de justicia. Y esto todo lo está hablando en el mero Génesis, en el capítulo 6, en el verso 3. Está hablando todos estos atributos de Dios para que haya justicia, para que haya un balance en el mundo. Porque mientras ese balance de Dios está, la gente se está salvando, hay otros que se están perdiendo. Y Dios brega con su misericordia, ¿verdad? Entonces, Adonis Tedesec, en palabras minúsculas, habla el derecho, la equidad, habla de la prosperidad, de la justicia. Cuando llega el 4, Adoncan, que es de H13, H113 y H6965 en el diccionario, mire cómo lo llama, el Señor de la resurrección. Aquí está dando los atributos de Dios. Y Adonai, en forma enfática, el Señor, el nombre de Dios, mi Señor, ¿verdad? Y dice aquí, que su espíritu no contenderá para siempre. Y esto es lo que ha detenido más bien o prolongado su misericordia sobre el tiempo de su juicio, que es inescapable. Y esta cita es solo un preview de la gran tribulación en el capítulo 6. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que toda la carne se había corrompido. Que cuando usted busca esta palabra de Adón en el hebreo, implica dos cosas: puerta de la vida, puerta de la salvación. Entonces hay unas personas que Dios ha tratado con ellos para salvarlos, y en su eterna misericordia de muchas maneras ha bregado con ellos. Pero hay otras personas que han abusado del tiempo de espera de Dios. Entonces Dios no contiende con ellos y los entrega al destino, que van a morir y se van a perder en sus pecados. Entonces, cuando el Señor le habló esta palabra, Él dijo más abajo que Él iba a raer toda carne, porque todos se habían convertido en carne. Tenemos que entender que, poniendo algunos órdenes, aunque esto va a sonar un poquito estrambótico, en el principio de la creación de los ángeles, Luzbel falló, ustedes lo saben, y dije en el día atrás que, como dice en Ezequiel, que se halló maldad en él, y Dios sacó fuego de medio de las piedras y quemó su cuerpo y lo convirtió en espíritu puro. Porque todos estos ángeles y todas las cosas que han sido creadas por Dios tienen espíritu, alma y cuerpo. Un ángel tiene espíritu, alma y cuerpo, y tiene un cuerpo que no es de carne, tiene un cuerpo que es celestial o angelical. Y de hecho, yo estaba escribiendo en otro estudio, porque cuando el Señor empezó a darme esto, empecé a escribir tres palabras, 3 estudios a la misma vez, porque esto es complicado y yo tengo que ir un poco lento para que usted me entienda. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Dios tiene espíritu, alma y cuerpo, pero a Dios no lo ha visto nadie, ni aún los ángeles lo han visto. Nadie puede ver a Dios, porque Él está como un misterio invisible. Solo Cristo dijo, solo los ángeles de mi Padre. Está haciendo un contexto, ¿verdad? Aparte, que hay unos seres que Él tiene cerca de Él. Entonces, cuando usted busca en Apocalipsis, que se estaba midiendo el muro, creo que en Apocalipsis 20, por ahí, se estaba midiendo el muro de la ciudad. Dice que eran 144 codos, dice medida de ángel, la cual es de hombre. Ahora hay ángeles que tienen medida de hombre, porque Dios los envía en misiones, y en esas misiones los demás no se dan cuenta que son ángeles, porque dice Hebreos 11:1, que por la fe algunos hospedaron ¿qué? Ángeles. Cuando los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, los hombres de aquella perversa ciudad lo vieron como un hombre normal y le tocaron la puerta porque querían tener relaciones con ellos. Entonces hay también unos ángeles que son de medidas proporcionales, como gigantes.
Pero Dios no va a enviar a un ángel que es un gigante a bregar con un ser humano, porque lo primero que el ser humano le va a destruir el miedo. Los ángeles están aquí por causa nuestra para servir, ¿verdad? Eso es otro estudio de ella. Pero la Biblia habla de eso. Y cuando el Señor juzgó a Luzbel, que era el nombre que tenía el enemigo antes, pues salió fuego de medio de él, le quemó su cuerpo y se quedaron espíritu con personalidad. Por eso es que los demonios buscan un cuerpo donde morar, porque ellos no tienen cuerpo, ellos tienen personalidad, porque ellos eran un being, ellos eran un ser creado por Dios y tienen espíritu, porque Dios es espíritu. Y porque todo lo que Dios hizo tiene espíritu, tiene un neuma. ¿Entienden hasta ahí, verdad? Es bien sencillo. Pero en el tiempo de Génesis, y específicamente en el capítulo 6, la tierra se había corrompido. Cuando estos ángeles fueron juzgados, los primeros, para perder el cuerpo, eso fue la primera muerte. Yo lo he explicado muchas veces aquí. Y entonces ellos están libres porque ellos están en las regiones celestes y en los aires funcionando. Pero ¿qué pasa? Que en el tiempo de Enoc, el Señor había enviado 200 ángeles para ayudar a Enoc con la obra de enseñar, porque Enoc tiene, se dice en la historia, que tenía una de las mejores escuelas, la mejor escuela de Dios. Y estos ángeles se rebelaron contra Dios, porque estos ángeles vieron la perversidad de los hombres y que todo estaba de mal en peor y dijeron, wow, a estos Dios los hizo, les dio la libertad que a nosotros no nos ha dado y ellos están haciendo lo que les da la gana. Entonces nosotros vamos a buscar la manera de ser como ellos. Y eran 200. Estoy acelerando con esto porque otro día le voy a dar un estudio de esto más detallado. ¿Me están entendiendo hasta ahora? El problema fue que las explicaciones del principio están al final. ¿Usted sabe a quién Dios usó para darle esas explicaciones? A Judas, el libro de Judas, que habla de las nubes sin agua, de las nubes sin cielo, hablando de algo que pertenecía al cielo y ya no pudo volver al cielo. Y en el momento que estos ángeles, dice Judas, ellos deshonraron sus propios cuerpos. Y yo voy a hablar de algo que para muchos suena como un canguro, pero yo voy a decir un segundo que se lo digo. La maldad era tanto, y no me quiero meter en rojo, pero me tengo que meter en rojo, porque había tanta, estaba todo tan promiscuo y tan alterado, que los ángeles vieron la conducta de los hombres. Por eso dice ahí que no contenderá mi espíritu, porque ya Dios no quería guardar a una generación que era puro pecado, pura maldad. Bájalo. No por mí, pero ¿entienden hasta aquí? Yo les voy a decir algo a ustedes, miren, estos ángeles, yo pienso esto, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Esta es la manera que Dios me hizo comprender esto. Yo no le digo que Dios me dijo, Dios me hizo comprender esta historia. Estos ángeles vinieron para ayudar a Enoc y le fallaron. Y una de las cosas que dice en la Biblia dice que ellos pidieron que no intercediera a Dios por ellos. Y cuando Enoc fue a interceder por ellos, el Señor le dijo: no son los ángeles que tienen que interceder por los hombres, sino ellos por los hombres. Entonces, a estas personas querer tener libre albedrío y ver todas esas mujeres que eran hermosas, pues ellos, esta es la manera que yo los recibí. Ellos se infligieron en su propio cuerpo un tipo de, ¿cómo diría yo?, de suicidio para abandonar el cuerpo. Por eso dice Judas que ellos deshonraron su cuerpo. Y al ellos deshonrar su cuerpo, porque quiero explicar algo, los ángeles no vinieron con wifi. Los ángeles todos son varones.
son forma de varones, pero son asexuales, no tienen forma de tener sexo ni de reproducirse, porque tampoco hay ángeles en el cielo. ¿Por qué hacer el toro en el cielo si no está la vaca? ¿Verdad? Hablando en términos puertorriqueños. Ellos no podían funcionar por los hombres y las mujeres. Entonces, al ellos escaparse del cuerpo, se convirtieron igual que los demonios cuando Dios les quemó su cuerpo y empezaron a meterse en todos los hombres depravados. Y aquí es donde está la cosa. Y había muchos hombres depravados que funcionaban en la homosexualidad, que trabajaban en el bestialismo, y la manera que ellos habían comenzado antes de tener esta transformación. Yo tengo mis bases para hablar de esto. Yo he estado estudiando esto más de 30 años. Ok, yo tengo mis bases para esto. Y le estoy dando un lado porque esto no está aquí en el papel, no está en el papel. Pero le debo esta explicación a usted. Y lo estoy haciendo de memoria. Ellos, la primera forma que empezaron a bregar con los hombres es que le traían un espíritu de metresa a los hombres. Y en sus sueños le traía una metresa, un demonio en forma de mujer que tenía relaciones con ellos. Y la relación era tan y tan fuerte que cuando acababa el hombre se moría. Porque ellos estaban tratando de eliminar la línea que iba a conducir hasta Cristo. Esto es bien profundo. Y esto usted no lo va a ver en 7-Eleven. Porque hay que tener los pantalones apretados para hablar de esto. Por eso era que Dios dijo aquí que no iba a contender para siempre. Porque entonces en el momento que esto pasó también, esos ángeles que se metieron, esos ángeles que abandonaron su cuerpo, que abandonaron su morada, que deshonraron para sí su cuerpo, que el mismo apóstol, este hombre, se me olvidó el nombre de él, está en lo último, el libro último, no, Juan, Judas, estoy hablando de Judas, está en lo último. Judas habla que son nubes sin agua, estrellas sin cielo. Está dando una descripción poética de algo que él no puede hablar abiertamente y que busca que a través de la revelación de Jesucristo alguien pueda descifrar qué está pasando. Porque si una nube sin cielo no pertenece ya al cielo, si una estrella sin cielo errante ya no pertenece a los ángeles de Dios, porque de alguna manera falló. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que nosotros tenemos algo que los ángeles desean. Si un ángel peca o falla, no puede ser redimido, no puede arrepentirse y volver a ser restaurado. Eso es algo que Dios solo puso en la raza humana: el perdón, la restauración, la misericordia. Entonces estos ángeles comenzaron a entrar en los hombres, y esos espíritus que estaban dentro de esos hombres comenzaron a tener relaciones con las hijas de los hombres, y empezaron las mutaciones a pasar. Entonces también el libro de Judas dice que él vio al Señor con decenas de ángeles descendiendo, porque el Señor mismo bregó con ellos, le hizo juicio y lo llevó a una cárcel que hay en el infierno. En el infierno hay 2 cárceles. En el infierno habían 5 partes antes de Cristo, ¿verdad? Y cuando Cristo vino y murió y resucitó, él llevó cautiva la cautividad, que dice la palabra, ¿verdad? Y repartió dones y eliminó una parte del infierno y quedaron 4. En esa parte del infierno hay una cárcel que es para los humanos que han muerto sin Cristo, que están esperando el día del juicio, donde son atormentados día y noche. Yo sé que esto es mucha información y lo repito, porque yo tengo la responsabilidad de hablar de esto, porque el juicio que viene es inescapable. Lo que Dios va a hacer en la gran tribulación es inescapable. Nadie se va a poder escapar. Y estoy usando lentes de Génesis 6:3 para que ustedes vean que es en serio y que Dios no va a dar para atrás, y que cuando Dios dice basta, cuando Dios dice ya no voy a bregar con alguien, se perdió esa persona. Aunque se vea vivo, aunque esté funcionando, Dios dijo, lo desechó. Eso es algo serio, hermano. Entonces estos ángeles, dice ahí en Judas, que vio al Señor descender para hacerle juicio a ellos, se los llevó
y los llevó a ese punto del infierno. En el infierno hay dos cárceles, la cárcel de los humanos caídos y la cárcel de los ángeles caídos, y ellos están ahí. Es una cárcel que está en el pozo del abismo. Y en esa cárcel se llevó eso. Y cuando usted busca la Biblia Torres Amá y busca el capítulo 26 de Job, habla, búscamelo, hermano, habla muy claro ahí de quiénes están ahí abajo y los hijos que tuvieron, porque esos fueron los gigantes. Cuando la iglesia se mueve juntamente con el mundo, cuando dice ahí, le leí ahorita, que los hijos de Dios entraron dentro de las hijas de los hombres. Cuando la iglesia entra en el mundo, hay gigantes, hay situaciones. Job 26. Todo el capítulo. No, todo, no sea abusador, hermano. No. Job 26, yo creo que es el 19. Estamos en vivo. Torre Amá. Esa es lo habla muy claro de lo que está ahí. Ok, déme un momentito. Tengo que buscar esto para que usted sepa que yo no estoy hablando de paquines, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, esto es tremendo. 5-6. Gracias. No, 26-5. Mira, vamos a hacer algo. 25-6, mira. Mire cómo dice esta Biblia, y esta Biblia también es del 1800 y pico. Mira, vamos a leerlo del 4. ¿A quién has querido tú enseñar? ¿No ha sido aquel que creó los espíritus? Mira cómo los gigantes gimen en los abismos, debajo de las aguas, con los otros que están encerrados con ellos. Es la derivación, lo que hubo de ellos. El Señor mismo los llevó al infierno. Y mira lo que dice aquí. El infierno está patente a tus ojos, el 6. Y está encubierto a su vista y el abismo de la perdición. Él es quien extendió sobre el vacío el septentrón, lo que le hablé ahorita. Y tiene suspendida la tierra en el aire. Porque ese aire, ese y yo estoy hablando, quizá usted diga, usted está hablando muchas cosas de ciencia ficción. No, esto es para entrar a lo que se va a hablar de la gran tribulación. Y Dios mismo ha estado protegiendo esta tierra desde antes de nosotros nacer. Antes de nosotros nacer fue depositada la fe, la gracia y la misericordia en la tierra, como tierra, para que cuando nuestra fe, nuestro grano cayera en la tierra, muriera y viviera por Cristo. Son maneras de expresión, ¿verdad? Entonces, estos ángeles, los ángeles, Cristo mismo vino con ángeles, los sacó y le hizo juicio. Pero habían derribado de ellos en la tierra porque comenzó el bestialismo. Empezaron la gente a tener relaciones con los animales y de ahí empiezan los transgéneros. De ahí comienza el problema que hoy tenemos. Ojalá que no me quiten por eso, pero yo lo tengo que decir. Empezaron los Transformers, Chevrolet, Ford y Chrysler juntos, ¿verdad? Eso era, ¿usted se acuerda de los taxis esos que venían? ¿Cómo se llamaban esos taxis de Nueva York, los amarillos? Pero checa. Yo trabajaba en un Junker en ese tiempo, en Nueva York, en el 79. Y el Checker era una combinación de Ford, Chevrolet y Chrysler. Y se vendían por montones. Los taxis de antes eran Checker. Y eran un clon de muchas marcas de lo que había sobrado. Y era un carro cómodo, pero era un clon de muchas marcas. De aquí comienzan los clones. ¿Usted sabe por qué? Porque esto todavía se extiende aún más. En el momento que Dios trae a toda carne, era necesario que Dios hiciera esto en
en el juicio que hizo de las aguas de Noé. Usted sabe lo que le pasó a Noé, ¿verdad? Que Noé, cuando tuvo un chance, Noé plantó un viñedo, se emborrachó, ¿verdad? Y lo que dice ahí que está omitido, que su hijo vio la desnudez de su padre, pero no fue así. Fue que violó a su padre. Y no solo eso, hay otra escuela hebrea que habla de que él violó a su madre. Pero si usted lo ve bien, él abusó de su padre y su madre porque él quería el control familiar. Y es tanto así que cuando Noé se despierta de su borrachera, que sus hijos lo tapan, él maldice a su nieto, no maldice a su hijo. ¿Entienden hasta aquí, Pablo? Y esos espíritus entraron en el arca a través de ese hijo de Adán, de Noé. Y cuando usted ve la descendencia de Cam, ¿verdad? Hay 9 manifestaciones de él en el libro de Génesis. Quizás por eso el Señor trajo 9 dones del Espíritu para contrarrestar lo que había sido sembrado en maldad en el mundo espiritual. Como que una persona está en un arca, acuérdense que nosotros siempre cantamos que eran 40 días y 40 noches, pero ellos estuvieron ahí un año, un mes y 27 días. Fueron muchos días que estuvieron viviendo en el arca. Hay que escudriñar bien la Biblia para ver estas cosas. Hay que usar la lupa. ¿Y por qué le hablo de Génesis 3 con todo esto? Porque esto fue lo que disparó el juicio de Dios para quitar toda carne. Cuando usted habla de estas cosas, yo tengo la atención de todo el mundo hoy, porque aunque si hubiera alguien aquí solo, o yo por primera vez, porque las cosas que yo hablo son interesantes. Y Dios quiere que nosotros tengamos en orden lo que es de Dios, para que podamos comprender lo que está escrito. Porque desde el principio de los tiempos se ha estado bregando, se ha estado tratando con una maldad absoluta. Toda carne se ha corrompido, todo está malo, todo está en contra de Dios. Entonces, mucha gente dice, wow, pero ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios es justo, porque Dios todo lo sabe. Y voy a entrar una parte de un estudio que traje aquí el día 28 de agosto del 21, que es de la gran tribulación y el juicio. Y usted va a ir conmigo a Daniel 12:1. El hermano Cristian estaba hablando de esto. Hay mucha gente que está tratando de poner lo que es la gran tribulación y muchos han omitido lo que realmente es la gran tribulación. La gente piensa que es un colapso mundial, que es un colapso económico, que es guerra, que es hambre. No, no es solamente eso, es algo mayor que no se está poniendo en la lista para definirlo. Y vuelvo y uso estas Biblias antiguas y uso otras versiones aquí. Daniel 12:1, porque Daniel habló de esto. Hermano, el juicio de Dios es inminente, es indetenible, imparable. Nadie puede detener el justo juicio de Dios. Dios va a hacer juicio a esta tierra. Hay gente que, como le han dado la espalda a Dios, ya Dios le puso el sello de inspección de reject. Ya tienen una mente reprobada, que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan y no pueden comprender lo que Dios ha dicho. Porque hay una cosa que Dios siendo grande, Dios siendo poderoso, hay una cosa con que Él no brega con el hombre. Se lo dijo en el libro de Hebreos, que si oyeren hoy su voz, no endurezcáis su corazón, porque Dios estuvo enojado con la nación por 40 años. Dios se enoja. Dios tuvo un silencio, 400 años de silencio, hasta que se profetizó el nacimiento de Cristo. El Espíritu comenzó a hablar. Hay un momento que Dios tranca su tienda y no hay palabra y uno se frustra, porque uno no oye la palabra de Dios. ¿Quieren que siga o paro? Daniel 12:1. Mas en aquel tiempo Miguel,
el gran príncipe, oiga esto bien, subrayelo, Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, se levantará y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará. Es a saber, todo lo que se hallaren escritos en el libro. Es decir, que hay unos ángeles que también andan con una pluma escribiendo los libros. Los ángeles, el Señor, escríbeme el nombre de fulano, de fulana ahí en los libros. Porque alguien lo tiene que escribir. Está escrito. Y cuando usted busca la versión Kadosh, mire cómo dice. Esa es la versión israelita nazarena. En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará. Y esa palabra ahí dice, será quitado. Y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo, desde que se convirtieron en una nación hasta este momento. En ese tiempo, tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Me gusta esta versión de Martín Nieto porque arroja una lupa. Y esto está en más afinación con los escritos originales. ¿Por qué Daniel está hablando de Miguel y se está haciendo alusión al Espíritu Santo? Lo que casi nadie piensa, que este mundo, desde que se formó, desde que fue hecho, ha funcionado con Dios Espíritu. Nada funcionaría en esta vida si Dios Espíritu no está presente. Usted piensa que es la suerte, usted piensa que le fue bien. No. Si Dios Espíritu que está en este mundo, no estuviera con nosotros, nosotros no pudiéramos vivir. Hubiésemos desaparecido. ¿Se acuerda de que somos polvo? Toda alma hubiese fallecido. Dice aquí la versión Martín Nieto, utiliza otra palabra para describir qué pasa en ese tiempo. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que hace guardia sobre los hijos de tu pueblo. Será aquel un periodo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones hasta aquel día. Entonces serán salvados del pueblo todos aquellos que se hayan inscrito en el libro. Cuando usted busca esta palabra surgirá en el hebreo antiguo, dice el Gilse, es que toma una posición, se ubica, estar quieto y no hará nada. Entonces el significado del Gilse es enderezarse, ponerse en una posición vertical, la espalda o el cuerpo entero, ¿verdad? Mire lo que dice la Reina Valera de 1865, para no dejarla atrás. Mas en aquel tiempo, Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, se levantará. Es decir, dejará de actuar. Es lo mismo que dice Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y gracias a la misericordia de Dios, que habla de una tribulación de 7 años. Pero son 7 años donde aquí Miguel está simbolizado por el Espíritu Santo. Porque si usted lee, creo que en Daniel 10, Daniel dice que solo Miguel me puede ayudar. Los demás arcángeles no nos podían ayudar. Porque ahorita hablé de jurisdicción, de juez, de gobierno. Quien tiene el gobierno en la tierra para obrar según Dios es el Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. Porque es el Espíritu Santo en su forma, en su trabajo, que Él ruega por nosotros delante de Dios. Y el Espíritu Santo es el intercesor que los hombres tenemos para que interceda por Dios, por nosotros. Si Él es quitado, ninguna oración llega a Dios, no llega ayuda, no hay alivio, no hay salvación, no hay consideración para nadie, porque los cielos están cerrados. Entonces, cuando se está hablando de una gran tribulación, se está hablando de que Dios Espíritu no va a estar por 7 años vigente para ayudar a nadie. No va a haber salvación por la fe. No va a haber fe en la tierra. Usted tiene que trabajar con lo que usted
puso en su cabeza, si estamos vivos allá, porque no va a haber una gracia que te ayude, eso es la palabra de Cristo, eso es lo que está dentro de mí, eso es lo que yo quiero que tú creas, camina. No va a haber una ayuda, no va a haber un ayo, no va a haber nadie que te diga, este es el camino, lo tienes que decidir tú. Y dice que solamente, ¿verdad?, a través de morir, si tú das tu cabeza para que se corte, entonces que tú vas a poder vivir. Es decir, que el Espíritu Santo no actuará a favor de Israel ni de nadie de la tierra, porque cuando le dice aquí a Daniel, este está a favor de tu pueblo. El problema es que en ese tiempo lo que había era un solo pueblo, era Israel, pero en el tiempo con Cristo son dos pueblos, los gentiles y los judíos. Pero aquí se le está hablando a los judíos, como dijo el hermano Cristian el jueves, que lo que se habla en Mateo 24 y 25 está dirigido a una comunidad judía. Y nosotros nos han estado vendiendo todo el tiempo que vamos a pasar por la gran tribulación, que no hay rapto, que es un disparate, y todo se debe a la mala información, a la mala educación que hemos tenido de la palabra. Porque desde Génesis 6:13 está hablando que Dios no va a contender por siempre. El Adón, el que tiene la puerta de la vida, el que tiene la puerta de la salvación no se va a abrir, no va a actuar para nadie. Porque en el momento que Dios dice, basta ya, y se acabó, se acabó. No hay manera de tú convencerlo a Dios, como hizo la mujer de Sansón, muéstrame dónde está tu fuerza, dime, y lo probaba, bien los filisteos y salía. Y todo el tiempo hasta que lo debilitó. A Dios nadie lo puede debilitar. A Dios nadie lo puede convencer cuando Él dice que no, Él no. Cuando Él abre, abre, cuando Él cierra, nadie abre. Lo dice la Biblia. Entonces estamos hablando de un juicio. Entonces, cuando expliqué eso en ese tiempo, quedamos que la persona a quien Daniel usa metafóricamente como Miguel, el gran príncipe, lo asociamos con el Espíritu Santo, el cual se levantará de su posición, se va a erguir vertical de espalda para Jacob. Y estas son palabras mayores, porque la gran tribulación es para el pueblo de Dios. Y se sentirá esta angustia en todo el mundo. La Biblia, creo que hay cuatro citas más que habla de que para siempre Él no contenderá. David lo habla y le hace una pregunta, para siempre tú estarás enojado. El Señor se enojó con el pueblo en el desierto y tuvo 40 años disgustado por la nación y lo fue eliminando uno a uno. Y cuando salieron de esa trayectoria, los que salieron fueron los nuevos, los viejos. Dios no se agradó de ellos. Y dice la Biblia en Hebreo que los que no creyeron, por no creer, Dios los destruyó. En días atrás el Señor usó al hermano Cristian para traer algo. Y es un punto tremendo. Cuando Él habló del hombre inmundo, del espíritu inmundo, y lo compara con Israel en aquel tiempo, que ellos lo tenían por no creer a Dios. También están muchos de nosotros, cuando Dios nos habla y no creemos, el espíritu inmundo opera en nosotros. Y acuérdense que todo el mundo tiene un hombre fuerte dentro de sí, que tiene que atar ese hombre fuerte, porque ese hombre fuerte está armado. Si usted no lo desarma y lo saca, él tiene mucho armamento, mucho raciocinio, muchas cosas en su mente, muchas maneras de contestar. Nosotros no conocemos la mente nuestra, nosotros vivimos con el peor enemigo, nuestra propia mente, nuestro yo. Por eso necesitamos tener salud para la mente, para uno saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para uno poder pelear la guerra espiritual, porque toda esa guerra está en la mente. Este no es un mensaje quizás de mucha aleluya, sino un mensaje de conciencia, que Dios no va a contender para siempre con el hombre. Él llama a la gente que vengan a Él, y Él dice, mira, ven a mí, en tiempo aceptable, yo te estoy llamando. Y ya cuando yo diga, ya se cerró la puerta. Y eso fue lo que pasó con el arca de Noé, que lo dice la Biblia. Noé quiso abrirle la puerta a los compadres que le estaban tocando. ¡Compadre, ábrame la puerta! Estamos aquí, mira, compadre, también ábrame la puerta. Hablando de los dominicanos, ¿verdad? ¡Ábrame, compadre! Mira, está toda la familia aquí. ¡Ya voy! Pero dice la Biblia que Jehová cerró la puerta del arca. Y cuando Dios cierra, nadie abre.
Hay mucha gente que yo he visto que se le ha dado el chance de la salvación, déjalo para mañana, déjalo para mañana. Y he visto gente que toda la vida se le predicó el evangelio y en el hecho de morir dijeron que no, porque los amigos estaban ahí. Y imagínense los chismosos que van a decir, todo el tiempo estuvo diciendo que no, y ahora que se está muriendo dijo que sí. Y Dios permite esas cosas en la mente. Porque tú eres un tonto. Para que tú no quedes mal con los amigos, vas a quedar bien con los amigos, pero los vas a ver en el cielo también. Perdóneme, es una palabra fuerte. Y así yo lo he visto, gente muy culta, gente muy buena, vecinos muy buenos, que quieren a Cristo. No se oye. ¿Y por qué no? Porque ya los demás saben que tuvo una vida entera hablando de los cristianos, hablando mal del evangelio, haciendo un montón de cosas, y al final se te dice, mira, por lo menos sálvate, como el buen ladrón de la cruz, Dima. No quiero, porque hay un espíritu en ellos que le impide recibir la palabra. Esto es algo serio, hermano. La palabra es un microscopio con una pantalla enorme, porque cuando el espíritu abre la revelación, comienza uno a entender. Y ha habido mucha gente que son culpables de no enseñarle a la gente lo que dice la Biblia, porque ellos quieren que se le pague, ellos quieren que se le reconozcan, porque ellos quieren ser grandes. Eso es bla, bla, bla. Y el día que yo lo haya hecho todo y le diga, Señor, ya yo lo hice todo, ¿qué más? Siervo inútil. Mientras tanto, soy útil porque estoy haciendo lo que Dios me mandó. No buscando grandeza. Hay mucho que aprender de la Biblia. Nosotros tenemos que tener una mente ya capacitada para cuando nosotros entremos a morar con el Señor en la eternidad, ya sabemos, tengamos una idea, tengamos, como dije un día atrás, que tengamos una relación con el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo nos guía a las naciones, de estar con Cristo en todo lugar. Y no se te hace difícil aprender, porque ya tú estás con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en ti, te enseña, te guía, te guarda. Pero esa palabra ahí, fíjate que, ¿cómo una palabra de Génesis 6:3 que se ve tan bonita, que se ha pasado dando por encima, puede traer tanta palabra? Porque denota un tiempo de juicio, denota un tiempo de resignación de Dios. Y hermano, y esto es lo que habla ahí del Adón y eso hay que pensar en eso. Mientras Dios nos está dando chance, Dios está obrando con nosotros, porque aunque parece que estás pasando por la injusticia, aunque parece que alguien te está haciendo guerra y que nadie te defiende, Dios te está defendiendo. Dios es nuestra justicia, Dios es nuestro Salvador, Él es el Señor de la resurrección, Él es el Señor en los cielos, Él es el Señor en la tierra. Todo eso es lo que rodea a Dios y la salvación aquí en la tierra. No es una mera salvación, pero eso lo dice en el libro de Hebreos. ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Mire, yo no acostumbro a hablar si no tengo el papel de lo que Dios me da. Y yo le he dicho muchas cosas que no están ahí hoy, porque también estoy retando a lo que ha sido sembrado espiritualmente en mí, para que otros puedan oír y sepan que Dios me llamó para una cosa definida y que dentro de mí hay palabras para dar a mucha gente. Yo me siento que tengo palabras para 2 o 3 mundos como este. Que la gente la reciba y la crea es otra cosa, no es problema mío. Yo doy la palabra, tiro la semilla, si alguien la coge y esa semilla muere, vive en él, da fruto, porque la semilla no la hice yo, la semilla la hice yo. Y es el que da la vida. Y hay muchas cosas que aprender. Y muchas cosas, en muchos lugares, se ha redondeado la salvación como un negocio. Mire que el Adón es prosperidad para el alma. Usted no tiene que buscar la prosperidad. Si Dios está con usted, le trae la prosperidad. ¿Cómo usted va a estar pagando y pactando para que Dios le dé billetes? Para que Dios le dé. Y hay unos televangelistas por ahí que son tremendos. Son bien atrevidos. El Señor te cambia la suegra y te cambia la esposa. Y si no te cambia la suegra, te da otra nueva. No te apures. ¿Están aquí? Muchas palabras de Superman que le dan a Popeye mientras estuviera muriendo y alguien le daría un potecito de espinaca y Popeye en marino, pues vamos para adelante a pelear con Cristo. No funciona así. No funciona así. Es el conocimiento de la palabra de Dios la que nos pone cerca de Dios, la que nos hace confiar, la que nos hace pensar que esta es una salvación tan grande que Dios se movió de una manera
inexplicable, por amor a ti, por amor a mí, que Dios nos rodea, por eso estamos en pie, que no estamos perdiendo el tiempo, que hay mucha gente que quisiera saber y no lo sabe, porque le buscan, hay muchos libros por ahí y hablan muchas cosas de los ángeles caídos y cosas, pero todo es puro envanecimiento. Yo te dije que toda esa aleación que hubo con eso trajo todo esto que hay en día de los transgéneros, todo. Antes lo que había era varón y hembra, lo dice la Biblia, varón y hembra creó Dios. Yo busqué el otro día en el internet y las naciones le hice una pregunta a Google, ¿sabes? Que Google sabe todo, pero Google se tiene que arrepentir. No hay salvación para él, porque él es inteligencia artificial, él no es un ser humano. Aprende. Google. Yo le pregunté a Google, ¿cuántos géneros hay? Y dice que las Naciones Unidas reconocen 112. Más los taxes. ¿Sabes que con los taxes sube cuando usted paga la cuenta? Y la propina que le tiene que dar también a la mesera, ¿te entiendes? 112. Y uno diría, buen dominicano, fresco, me vale. 112. ¿Cómo se multiplicaron? No se sabe, pues si se multiplicaron los peces y los panes, también los géneros. Y todo sale de ahí. Sale de la maldad, sale de dejar a Dios. La maldad siempre nace cuando la gente deja a Dios y da una espalda. Porque en tiempo aceptable que ella me dice la palabra. No hay nadie como el Señor. Puesto aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Si puedo seguir hablando de esto. Mira, hermano, yo estaba hablando de esto los otros días, mi hermano me llamó y me hizo una pregunta y el Espíritu empezó a usarme en sus palabras así. Yo me senté en una silla. Lo que yo no sabía es que mi papá estaba ahí oyendo también. Y mi hermano dijo algo, dice, vamos a seguir oyendo lo que él está hablando. Y para yo tener ¿cómo diría? La atención de mi papá es una universidad pensante, 96 años, que Dios lo bendiga. No, ¿sabes? Y él me estaba hablando, eso es lo que emana del Espíritu. Todo aquello que es fácil, el Evangelio no es fácil. Yo le he hablado a ustedes, producto de más de 30 años de estudio. Y hay esto que yo no hablo con mucha gente, porque hay mucha gente que se encaraman en el caballo de Troya de ellos, y el caballo de Troya de ellos tiene freno de disco y de todo, el freno de aire. Porque es algo que va a los intelectos. Esto lo que se habla aquí es para que llegue al corazón. Y para que tú sepas que cuando Dios dice que viene una gran tribulación, que viene una prueba como no la hubo antes, porque en toda la tierra nunca ha habido un registro que Dios no ha estado presente actuando a favor de los humanos, a favor de la descendencia de Abraham. Nunca. ¿A usted se imagina un mundo donde el Espíritu Santo no funcione? Que no haya wifi para el cielo, que no haya intercesión. Piensa en eso. Amén.